Muy bien. No sé si tengo que poner el... ¿No? Aquí. Ah, sí. ¿Cuándo sucedió? Ya. Va. Ahí. Ahí sí. Ya, instalando todas las cosas. Bien, pues, continuamos con nuestra serie de predicaciones. Queremos escuchar enseñanza y predicación de todo el Evangelio de Marcos. Lo vamos a recorrer de principio a fin, ¿ya? Y esta serie le hemos puesto por título Aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús. Eso es lo que queremos hacer cuando vayamos a la Escritura. Queremos aprender a vivir como discípulos de Jesús. Y el título de la predicación de hoy es el Mesías sanador. ¿Se dio cuenta? 3 situaciones donde hay sanidad, donde Cristo trae sanidad. Déjeme contarle algunas cosas y partir con esta pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado estar separado de un ser querido por razones de fuerza mayor? Me imagino nuestros amigos venezolanos experimentando esto hoy día. Yo me hacía esta pregunta en la semana y me acordé de unos amigos que tuve en Puente Alto, donde yo vivo. Llegaron unos vecinos nuevos de Colombia, justamente. Y nos hicimos muy buenos amigos. De hecho, nos conocimos comiendo completo, ¿cierto? Mi esposa estaba ahí comiendo completo y le ponían papas fritas encima. Algo raro para nosotros. Nos hicimos muy buenos amigos y ellos empezaron a ir a la iglesia anglicana de Puente Alto, donde estábamos nosotros. Bueno, con el tiempo creció la amistad, me convertí en padrino del hijo de ellos. Y resulta que cuando llegó el COVID, la pandemia, los primeros de nuestra iglesia ya en contagiarse fueron ellos. Chuta. Y en ese tiempo que no había ni vacunas, nada, ninguna cosa. Y uno veía las noticias todo el tiempo, cómo gente caía hospitalizada. Algunos no salían vivos del hospital. Y me dio una pena tan grande que mi amigo y su familia estuvieran en eso. Y nos organizamos como iglesia y pensamos, bueno, ellos tienen que hacer una cuarentena obligados, pueden salir, llevémosle mercadería para ayudar, para que tengan para comer. Y nosotros éramos los que vivíamos más cerca, entonces nos dejaron a nosotros la mercadería y en ese tiempo, este temor de contagiarse, me puse hasta guantes de látex, mascarilla, todo cubierto, iba con las cosas. Y ellos vivían en el primer piso de un edificio, departamento, entonces su balcón daba hacia el patio. Uno podía caminar y llegar al balcón. Y fue súper triste verlos dentro del departamento, que tenían como una mesa fuera del balcón, y me decían, déjalo ahí, déjalo ahí. Y yo entré así como, les dejé la mercadería y los veo allá y me hacen así, oh, una pena súper grande. Y pensando por dentro, y no había vacuna, nada, decía, chuta, quizás hacia el último saludo, no sé cómo va a seguir esto. Pero esa separación, la ganas de querer abrazarlo, decirle, estamos con ustedes, estoy contigo, amigo, y no podía, había que mantener esta distancia. Y esto es muy similar a lo que, ¿qué pasó? A lo que el pecado ocasionó entre nosotros y Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y con ellos la humanidad representada, se produjo una separación, un abismo de separación. Dice Génesis 3:24 que el Señor los expulsó de su presencia y puso un ángel cuidando. Y de ahí en adelante la humanidad nace separada de Dios,
con esta separación en su corazón. El apóstol Pablo también lo recuerda en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están separados o destituidos, dice en una versión, de la gloria de Dios. Separados. No hay acceso, hay un abismo de separación por causa del pecado. Pero la buena noticia que Marco nos presenta es al Mesías sanando la peor enfermedad de la humanidad que provoca separación de Dios. El pecado que nos separó de Dios. Vemos a Jesús sanando en estos tres escenarios que estuvimos viendo. Y es lo que vamos a ver hoy día. El Mesías sanador limpia nuestra impureza. El Mesías sanador perdona nuestros pecados. Y el Mesías sanador sana nuestra relación con Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ha sido leída, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te pido que tú cubras mi indignidad y seas tú ministrando a la medida que entramos al texto, que leemos lo que tú inspiraste para tu iglesia. Que seas tú entrando en nuestro corazón. Danos oídos para oír y un corazón que sea transformado. Baja toda barrera, baja toda dureza que hay en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces el Mesías sanador limpia nuestra impureza. Y eso es lo que vemos en el primer escenario, cuando Marco nos presenta a un leproso. Un leproso en ese tiempo era considerado alguien impuro. Por eso leímos el Levítico, ¿cierto? Como Moisés decía, cuando se sane, tiene que hacer todo esto y recién ahí puede participar de los rituales, recién ahí puede entrar al campamento. O sea, un leproso era un impuro ritualmente, separado de Dios, no puede participar de los ritos, y separado del pueblo de Dios también. Doble separación. Eso era un leproso. Y lo que estamos viendo en el Evangelio de Marco, entonces, que Jesús quiere limpiarnos de la impureza que nos separa de Dios. Jesús quiere limpiarnos de la impureza que nos separa de Dios. ¿Dónde está eso? Versículos 40 al 42, para que puedas estar viendo en tu Biblia ahí. Versículos 40 al 42. Dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Me encanta cómo el Espíritu nos enseña esta mañana, dice que Jesús fue movido a compasión. Lo vio en esa situación de impureza, separado de Dios, separado del pueblo de Dios. Y su corazón se movió en compasión. Nos muestra este carácter compasivo de Jesús. Y luego, sin ninguna necesidad, Jesús tenía todo el poder de usar palabras solamente, pero dice que lo tocó. Lo tocó. Quizá algo que nadie había hecho por ese hombre por años. Nadie lo había tocado. Y no era necesario, Jesús, tus palabras son suficientes. Pero lo hace. Que quiero mostrarte este gesto de amor, de acercamiento. Lo tocó. Y luego sus palabras dicen, quiero ser limpio. El leproso dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús responde, quiero. Sí, quiero limpiarte. Quiero ser limpio. Manifiesta deseo, voluntad de Jesús. Más el poder de su palabra. Y lo limpia. Quiero
sé limpio. No quiero verte así, con tu impureza, separado de Dios y del pueblo. Quiero verte limpio. Quiero ser limpio. Y luego le da instrucciones. Versículo 44. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos, que fue lo que leímos con Luciano en la mañana. Ofrece al sacerdote lo que Moisés ordenó. Reintégrate. Quizá por primera vez participa ahora de la adoración al Señor. Ven ahora. Intégrate al pueblo de Dios. Intégrate a la adoración al Señor. Intégrate. Queridos hermanos, ¿por qué es importante que aprendamos esto? Porque podemos cometer y caer en un riesgo de mirar a Jesús como una meta por alcanzar. Ahí está Jesús, lejano. Tengo que alcanzarlo, esforzarme para alcanzarlo, cumpliendo requisitos de pureza para llegar a Él, para acercarme a Dios. Muchas veces la cultura religiosa lo presenta así, pero el Evangelio nos presenta algo diferente. Nos presenta un Jesús mediador entre Dios y yo, y que Él me alcanza a mí. Él viene en mí, Él limpia mi impureza. Dios se me acerca. No soy yo teniendo que esforzarme para alcanzarlo. Él se me acerca a mí, en Jesús. Esto es como tener una guagua, decimos nosotros, un bebé enfermo del estómago. Los que somos padres hemos conocido la experiencia cuando nuestra guaguita se enferma el estómago, chiquitita, y se hace hasta la espalda, ¿cierto? Y si no eres padre, quizá recordar a un hermano menor, a un sobrino. Imagínate esto con el enfermo y sucio, completo hasta la espalda, y que la guagua, el bebé diga, me limpié, yo me limpié, ahora vengo a ti, papá. Ya estoy en condiciones para venir a ti. Yo me limpié. No es así. No es así. Sino que el padre, al ver a su bebé o su guagua sucio, él dice, quiero limpiarte porque te amo. Y deseo recuperar nuestra relación. Yo quiero limpiarte. Yo quiero limpiarte. Es lo mismo que el Señor nos está enseñando ahora. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Te limpio de eso que te separa de Dios. Por eso esta mañana, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos sana de aquello que nos separa de Dios. Él nos sana. Entonces síguelo como discípulo enfermo de pecado, ¿sí? Necesito tu sanidad, todavía, ¿sí? Todavía. Y te sigo como un discípulo que sabe que está enfermo de pecado, pero que necesita al médico sanador. Síguelo de esa manera. Muy bien, entonces el Mesías sanador limpia nuestra impureza y también perdona nuestros pecados. Y eso es lo que vemos en la segunda escena. ¿Cierto? La segunda escena, la del paralítico. Estos 4 amigos que parece que trabajan en construcción, porque no sé cómo, desarmaron un techo, bajaron ahí al paralítico. Y si usted se fija, hay un orden de sucesos. Las primeras palabras de Jesús no son, listo, ahora párate, vamos. No fueron esas sus primeras palabras. ¿Cuáles fueron? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Esas son sus primeras palabras. Entonces, primero perdona sus pecados y luego ocurre
hace este milagro de sanar al paralítico. ¿Cierto? Ese es el orden. Ese es el orden. Y lo que vemos acá entonces es en Jesús, vemos a Dios enfrentar, como hemos dicho, la peor enfermedad de la humanidad, el pecado, eso que nos separa de Él, y con autoridad para sanar esta enfermedad. Tus pecados te son perdonados. Fíjese del 5 al 11, capítulo 2, versículos 5 al 11. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Déjeme decirle que esta pregunta que ellos están haciendo es cierta. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que pasa es que ellos no sabían quién tenían al frente. Pero no se equivocan al decir, solo Dios puede perdonar pecados, ¿eso es cierto? Luego dice: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Cierto? ¿Tus pecados te son perdonados? Y creer que eso va a pasar, que eso ocurre. O toma tu camilla y anda. Y que también eso va a pasar. O tenga que pasar. ¿Qué es más fácil? En la pregunta de Jesús nos está poniendo dos opciones en las cuales
visto un Dios que más que hay que complacerlo, un Dios que se complace en perdonar. Jesús lo mira y lo primero, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Este Dios se complace en perdonar. Él quita la separación. No yo. Él la quita. Dios se me acerca en Jesús. Dios se me acerca en Jesús. Esto es como cuando el hijo cae y se pega fuerte y está herido en el suelo. Uno no está esperando que el niño diga, me pararé y me sanaré para ir y agradar a mi padre. Mira, me parece solito. Aquí estoy, ¿te agrado? No. Lo que vemos es al revés. El padre diciéndole a un hijo, hijo, yo te sano y te levanto para que camines conmigo. Eso es lo que Dios nos está mostrando con Jesús y este paralítico. Yo te sano y te levanto para que camines conmigo. No eres tú que tienes que pararte y venir a mí para agradarme. Yo me complazco en perdonarte. Te sano y te levanto para que camines conmigo. Por eso, amados hermanos, esta mañana Jesús nos sana de aquello que nos separa de Dios. Síguelo como discípulo enfermo de pecado, que necesita el médico sanador. Bien, entonces hemos visto el Mesías sanador limpia nuestra impureza, perdona nuestros pecados y sana nuestra relación con Dios. Y esta es la última escena que leímos esta mañana, donde nos encontramos con un no tan querido recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. Marcos no se detiene mucho a explicarnos que era un recaudador de impuestos. Más bien él está asumiendo que los lectores que iban a recibir su evangelio tenían clarito quién era un recaudador de impuestos. No hacía falta explicarlo. Nosotros, unos varios siglos más adelante, sí necesitamos un poquito de explicación. Un recaudador de impuestos era la típica persona mala y despreciable de la época. El que leía el evangelio decía, recaudador, ya, déjame hasta ahí nomás, como decimos en Chile. Ya sé ya de qué me está hablando. Ya sé qué tipo de persona es. En su época habían 3 motivos por los cuales se hacían despreciables. Número 1, extorsionaban a su propio pueblo. Muchos recaudadores de impuestos no solo cobraban el impuesto que Roma imponía, sino que robaban un poquito más. Entonces, si Roma decía, tienes que pagar 5 monedas de plata, el recaudador le ponía 8 monedas de plata. Entonces, cuando venían a pagar el impuesto, tú tienes que pagar 8. Tengo 5 nomás. Soldadito, mire, no quiere pagar, ¿quiere que lo visiten? No. Ya, entonces, págueme las 8. Pero consígase, no sé, usted me tiene que pagar. Lo extorsionaban a su propio pueblo, sus hermanos judíos. Lo extorsionaban de esa manera para ganar más plata. ¿Ya? Hay otro evangelio que narra la historia en Lucas, se narra la historia de Saqueo, y Saqueo reconoce y dice, voy a devolver todo lo que robé. Era práctica de esa época. Extorsionaban a su propio pueblo. El segundo motivo por el cual se hacían despreciables es que demostraban infidelidad a Dios como único soberano. Otros judíos los miran y dicen, ¿qué estás diciendo tú aquí sirviendo a los romanos? ¿Quién es tu soberano? ¿No es Dios tu soberano? ¿Por qué estás cobrando plata para el César? Es un infiel. Tú mismo estás dando testimonio de infidelidad a Dios, sirviendo al César y a los romanos. Por lo tanto, eres despreciable también para nuestra fe judía. Los miraban de esa manera. Y el tercer motivo es que eran considerados moralmente impuros
por esta práctica habitual del robo, de extorsión, y eran excluidos de la comunidad de fe. En ninguna sinagoga, o sea, en ninguna iglesia de la época, eran bienvenidos. ¿Ya? Si veían que se acercaba un cobrador de impuestos, ¡pum!, cerramos la reja con llave. No, compadre, aquí no puede entrar. Váyase. Aquí estamos el pueblo santo. Tú no eres bienvenido acá. ¿Ya? Porque además, entre paréntesis, el impuesto que cobraban ayudaba para costear la religión pagana de Roma. Se levantaban esculturas de dioses romanos pagados con impuestos. Tú estás colaborando con eso, cobrándonos el impuesto. Nos sacas plata a nosotros para financiar templos a diosas y dioses romanos. No eres bienvenido acá. Entonces, todo eso entendía el que leía el Evangelio de Marcos, al primer lector. Y se encontraba, dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, que es Mateo, el que escribió el Evangelio también, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. Ok, leían eso y decían, ya sé qué tipo de persona es. Lo peor, despreciable. No bienvenido en la comunidad del pueblo santo. Entonces lo que Marcos quiere enseñarnos es que Jesús quiere llamar a pecadores para sanarlos de su pecado y quitar esa separación con Dios. Jesús quiere llamar a pecadores para sanarlos de su pecado y quitar esa separación con Dios. Y eso es lo que vemos, versículos 15 al 17. Bueno, un poquito antes, ¿cierto? Al pasar, versículo 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Luego dice, sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando algunos de los escribas fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, y me imagino así tomándose la cabeza, extrañados, porque él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una vez más, es Jesús entrando a la casa. Por eso queremos ir a las casas de los vecinos. Jesús va a la casa de Leví, rodeado de pecadores. Imagínense ir a meterse a la casa de peor reputación del barrio. Y ahí va Jesús, lo más despreciable de la sociedad. Ahí está él entrando. Gesto de amor, se acerca, igual que con el leproso. Lo tocó, aquí está entrando y compartiendo una mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. Él se acerca. Un gesto de amor. Y la pregunta que hacen los fariseos, ¿por qué come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Es una pregunta de pureza moral. ¿Se supone que su maestro es bueno? ¿Se supone que es un hombre de Dios que habla la palabra? ¿Qué está haciendo sentado ahí? Lo que no podían entender los fariseos. Casi pensando, se va a contaminar con la impureza de estos recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. Porque en ese lugar habían dos tipos de personas. Uno que quizás se consideraban sanos. Nosotros somos puros. Y quizás los fariseos ni siquiera entraron, se quedaron así como desde afuera mirando. Y no, ¿cómo está compartiendo? Y ellos se consideraban sanos, puros moralmente. Nosotros cumplimos.
Nosotros cumplimos la ley, somos sanos. Versus otro tipo de persona que está dentro y se sabe que no cumple. Quizá ellos por primera vez están recibiendo la visita de un maestro que enseña la palabra de Dios. Por primera vez uno se la acerca. Saben que son impuros moralmente. Son este tipo de personas que dirían, no, yo no doy el ancho. No puedo. No puedo. Necesito que tú me ayudes. Necesito ser sanado. Y ahí es como Jesús se presenta. Yo soy el médico que ellos necesitan. Y he venido a llamarlos a ellos, justamente. A ellos. A los que se saben enfermos. Y saben que necesitan ser sanados. Yo soy ese médico para ellos. ¿Por qué es importante esto? Nuevamente. Queridos hermanos, Jesús no vino por los buenos, por aquellos que sienten que ya cumplieron. Estamos bien con Dios. Estamos bien. Y consideran que no necesitan un Mesías. ¿De qué me va a sanar si yo cumplo? Jesús vino por los malos. Los que saben que no están bien con Dios y necesitan un Mesías que los sane. Por ellos vino Jesús. Es como si en una sala hubiese dos niños, dos hijos, un hijo enfermo y otro sano, ¿cierto? Ahí como la niña de fondo que está como media decaída, y el de adelante se ve más sano. Y uno no se imagina al médico decir, soy médico y he venido por su hijo sano. Sí, porque no me gusta mucho cómo se ve el hijo enfermo. No es así. No es así. Lo contrario, soy médico y he venido por su hijo enfermo. Porque no me gusta verlo sufrir. No me gusta verlo así. Quiero sanarlo. Quiero sanarlo. Y eso es lo que Jesús hizo con Mateo. Cuando lo fue a buscar del puesto de cobradores de impuestos. Y cenó con él, comió con él. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos sana de aquello que nos separa de Dios. Síguelo como discípulo enfermo de pecado que necesita al médico sanador. Queridos, es muy importante que entendamos esto. Porque algunos creen que el reino de Dios es como una selección de los más puros y sanos. Como dice la lata de los cafés, ¿cierto? La más pura y fina selección. Algunos creen que algo así es el reino de Dios. Una selección de los más puros y santos. Ese es el evangelio fariseo. Ellos creían eso. Cuando llegue el Mesías, ¿a quién crees que va a escoger? Aquí está, el que cumple, el que está sano, el que da la talla, el que da el ancho. Este es un falso evangelio que se centra en la persona, en el hombre, y en sus capacidades para cumplir, para tener un buen rendimiento religioso. Un falso evangelio. Y esto puede producir dos cosas. Uno, orgullo. Orgullo por la ceguera al propio pecado. Creo que estoy mejor que los demás. Estoy por sobre la media. Y hay orgullo de eso en el corazón. Pero en el fondo es porque no ven el propio pecado. Hay una ceguera que se escarpa profundo en el corazón. Hay pecado, pero no lo están viendo. Y la segunda, lo segundo que puede producir este falso evangelio es amargura por lo visible del propio pecado. Me miro, veo cómo soy, no puedo cumplir la ley, no doy el ancho y me hundo en la amargura. No disfruto del evangelio. Soy aplastado por el evangelio fariseo.
centrado en el hombre y en sus capacidades. Pero la buena noticia es que Jesús ha venido para llamar a pecadores y sanar aquello que nos separa de Él. En su sangre somos perdonados y limpiados para disfrutar una permanente relación con Dios. No más separación. No más ese abismo que se generó por el pecado a partir de Adán y Eva. En Jesús Dios se acerca a nosotros. Dios se dirige al lugar donde fuimos expulsados, fuera del Edén. Jesús cruza la frontera, se mete ahí. Dios repara la separación que nos dividía por nuestro pecado y nos inserta en el lugar de comunión plena con Él, en Jesús. Por eso, amados hermanos, no lo pongo ahí. En Jesús, Dios separa aquello, Dios sana aquello que nos separa de Él. Síguelo como un discípulo enfermo que necesita al médico sanador todos los días, todos los días. Y en la aplicación, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Hay varias cosas que este texto nos enseña. La primera, como vemos en el caso del leproso, hoy día en nuestra sociedad también tenemos ciertos leprosos, que podríamos decir, aquellos a los cuales nadie quiere acercarse, y hay cierto rechazo. Pero capítulo 1, versículo 41, nos dice que Jesús fue movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Amados hermanos, hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo que se extiende para tocar a los impuros. Y estamos llamados a eso. Me encanta esta foto. Esta fue una salida de evangelismo en una iglesia donde fueron a drogadictos. Y están ahí compartiendo el evangelio, llorando por ellos. Y algunos recibiendo a Jesús. A eso estamos llamados, queridos hermanos. Otra forma de poner en práctica es como hicieron los amigos del paralítico. ¿Vieron el techo? Oye, ¿qué hacemos? Lo rompemos, ¿no? Lo rompamos nomás para que nuestro amigo vea eso. Ya. Oye, después te lo arreglamos, ¿ya? Ya. ¡Ah! Y baja. Haciendo todo para que el amigo conozca eso. Llevemos amigos paralíticos, hasta Jesús, para que lo conozcan. Oye, ¿sabes que nos vamos a juntar? Algo que hacemos de una copa. Vamos a estar en la casa ahí. ¿Te tinca? ¿Qué hacemos? No. Comemos algo, abrimos la Biblia, oramos. Vamos, te invito, vamos. O ven a la iglesia, o voy yo a tu casa. Llevamos amigos paralíticos hasta Jesús, paralíticos del alma, que necesitan ser levantados. ¿De qué otra forma podemos aplicar esto? Vamos a pecadores y a los de mala reputación para compartirles a Cristo. Lamentablemente en nuestro país, quizás en Latinoamérica, es común que se muestran a los cristianos como, no, yo no me mezclo con ellos. No, ellos por allá y yo acá. Somos de mundos distintos. No me mezclo con los pecadores de mala reputación. Cuando lo que estamos viendo acá es que justamente los fariseos dicen, ¿por qué él come con recaudadores de impuestos y pecadores? Se junta con ellos, comparte una mesa. Hagamos lo mismo nosotros. Salía de Pentecostés a propósito. Vamos a hacer eso. Compartir mesa, juntarnos para compartir a Cristo. Y por último, consideremos la enseñanza de Jesús. Cuando llega el paralítico, Él no va primero a sanar esta necesidad física del momento, que por supuesto es bueno, pero Él ve algo más grande, un problema mayor. Es el pecado que separaba a ese hombre de Dios.
El pecado es el más grande problema de la humanidad. No son tus finanzas, no son tu salud, no son tus relaciones, es lo que hay acá. Si ese corazón está bajo el dominio del pecado, está separado de Dios. Y ese es el problema más grande, y es lo que Jesús va primero. Él quiere sanar eso primero. Entonces, querido hermano, ¿cómo respondemos a este llamado del Evangelio? Me encanta cómo Jesús llama, versículo 14, capítulo 2, a Leví, Mateo: sígueme, sígueme. Ese es el llamado al discipulado. Ven, tú vas a ser uno de mis discípulos. Sígueme. Y está llamando al discipulado en su lugar. Jesús no esperó como que, mirando así Mateo, se paró de la mesa de recaudación. Todavía está ahí. No, fue para allá. Voy en el lugar quizá donde estás pecando. Ahí te voy a buscar. Ahí te voy a amar. Y te digo, sígueme. Sígueme, quiero que seas mi discípulo. No espero tu mejor momento. Quizás tu peor momento. Ahí te voy a buscar. Para que seas mi discípulo. Y la respuesta de Leví es la respuesta a la que estamos llamados todos. Me encantó esto. Se levantó. Ya. Me está llamando el Señor. ¿Quiere que lo siga? Chao, recaudación. Oye, pero voy a ganarme los plata. Y ahí. Fui con el Señor. Ahora voy a ser su discípulo. No hay objeciones. Señor, yo creo que vine porque soy recaudador. No hay reparos. Menos autosanación. Espérame, Jesús, voy a mejorarme un poquito moralmente y te sigo. No, así como estoy, me está llamando. Voy. O sea, con un corazón diciendo, Jesús, te necesito y te sigo como discípulo. Por eso, amados hermanos, Jesús nos sana de aquello que nos separa de Dios. Síguelo como discípulo enfermo de pecado, que necesita al médico sanador. Oremos al Señor. Oh Padre,